Buenos días, espero que me escuchen bien. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Así lo dice la palabra. Mi familia y yo teníamos cerca de un mes estamos visitando nuestro país. Y créame que cuando yo asisto a la iglesia, me siento en hermandad, en un mismo espíritu, en un mismo camino, que es el camino que quiere nuestro Señor que recorramos. En el día de hoy quiero compartir nuevamente el mensaje de la palabra que he titulado Aprobados por Dios o aprobado por nuestro Dios. Y para ello te voy a invitar que busquemos y cabalguemos en la palabra en dos versículos. El primero es segunda de Timoteo 2:15 y el segundo está en primera de Tesalonicenses 2:4. Allí lo tienen, yo lo voy a leer y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego dice primera de Tesalonicenses 2:4 y también es subrayado la parte de aprobados. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración? Señor Dios, te damos gracias por este día, por este domingo tan hermoso donde tu pueblo, Señor, te alaba, te glorifica y te da gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por la gracia de darnos la salvación, la vida eterna, Señor. Estamos agradecidos de ti, oh Dios, y Señor, por mantenernos al lado tuyo. Te damos gracias, Señor, y que este mensaje, Señor, cale en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. ¿Da un amén conmigo? Amén. Bien, hoy quería compartir el mensaje de por qué usted y yo debemos ser personas que seamos probados y aprobados por Dios. En un mundo tan dinámico, tan vibrante como el de hoy en día, donde la interconexión, la información, la comunicación entre personas está apenas a milésimas de segundo, tan solo con apretar un botón, las personas buscan ser aceptadas. Las personas buscan ser aprobados. El ser humano por naturaleza busca coexistir entre personas, entre ecosistemas, por llamarlo de alguna forma. Donde tú te desenvuelvas en el trabajo, en la vecindad, en tu casa, donde vives, con tus amigos, donde compartes, las personas buscan la aprobación de otras personas. Está prácticamente en el ADN de cada quien ser aceptado por alguien. Eso nos da un nivel de satisfacción, pudiésemos decir de felicidad. La felicidad aumenta porque cuando tú eres aceptado por otras personas, por otros grupos, por otros compañeros, tu nivel de felicidad aumenta.
te sientes valorado, te sientes importante por ser aceptado por otros individuos o amigos o incluso desconocidos, grupos o comunidades, como tú quieras llamarlo, pero te sientes valorado por ellos. Pero son muy pocas las personas que buscan la aprobación de Dios. Son muy pocas las personas que buscan la aprobación de Dios e incluso la aprobación de sí mismo. Muchas personas montan en las redes sociales, en Reels, en las aplicaciones, en TikTok, Instagram, en todas las aplicaciones, postean y colocan videos y Reels y al otro día y buscan, este le gustó, tengo tantos likes, tengo tantos corazoncitos, tengo tantos comentarios positivos y eso te da un nivel de felicidad que tú te sientes una persona valorada e importante. Pero déjame decirte que tú y yo debemos buscar primeramente ser aprobados por Dios. Esa es la máxima aspiración de nuestra fe y de nuestra existencia misma, el ser aprobado por nuestro Dios. La Biblia muestra ejemplos vibrantes de hombres y mujeres que vivieron vidas extraordinarias, vidas que fueron aprobadas, no por su fuerza o por sabiduría, sino porque caminaron en armonía y fueron aprobados por nuestro Señor. Hay un caso de ellos que es el caso de Enoch. Enoch fue uno de ellos que no experimentó la muerte. Dice la palabra en Génesis 5:24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así lo dice la palabra. Un caso de obediencia, de aprobación, de aceptación y de caminar con nuestro Dios. Este es el tipo de persona que Dios anda buscando en ti y en mí, más que ser aprobados por otros. Noé, en medio de una generación corrupta, llena de pecado, fue el único que halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Y fue él, o a través de él, la salvación prácticamente de la humanidad y de la creación viviente. También tenemos el caso de Abraham, que dejando atrás todo lo conocido, dejando atrás su pueblo, se embarcó en un camino por fe y se convirtió en el padre de muchas naciones. Hay muchos casos, también está el caso de David, que a pesar de todas sus debilidades, por llamarlo de alguna forma, fue llamado como el hombre conforme al corazón de Dios. Job, en su sufrimiento, en su enfermedad, en su dolor, en su tristeza, mostró una integridad tan profunda que el mismo Dios se jactaba delante de los ángeles diciendo, no hay hombre en la humanidad como Job. Ese es el llamado que Dios hace a su pueblo. Ese es el llamado que Dios hace para que seamos hombres y mujeres dignos de la aprobación de Dios. Pero el hombre, la mujer, el joven, la joven, en su diario vivir, busca equivocadamente la aceptación de otras personas, en vez de buscar primeramente la aprobación de Dios. Déjame decirte que tú solamente necesitas dos aprobaciones. La aprobación de nuestro Dios primeramente y luego la aprobación de ti mismo. No necesitas más aprobaciones, no necesitas aprobaciones de otros. Si tú buscas vivir la vida de otra persona, buscas la aprobación de otros, buscas tratar de caminar como otros, quiero decirte que la vida es muy corta para eso. Y quiero decirte que si tratas de buscar esos y no lo consigues, vivirás siendo un prisionero de eso, de querer ser aceptado por otros. Por eso es que en cada obediencia, en cada paso de fe, en cada decisión de integridad, nos acercamos más
a esa aprobación divina. Ser aprobados por Dios no es una cuestión de perfección humana, quiero que sepas eso, sino de un corazón que se rinde a los pies de Cristo, de una vida que busca constantemente agradar a nuestro Dios. No agradar al hombre, sino agradar a Dios. Si usted ve, dice que nosotros debemos procurar con diligencia, es decir, que usted y yo tenemos que vivir ocupados en ser aprobados por Dios. Y la palabra dice que no es para agradar a los hombres, sino a nuestro Dios, que es quien prueba nuestros corazones. Hoy en día enfrentamos desafíos que son diferentes pero significativos todos. Vivimos en un mundo, diría yo, que está marcado por la incertidumbre, por la injusticia, por el cambio constante que existe a nuestro alrededor. Las presiones sociales, la tentación de conformarse y de adaptarse a los estándares del mundo y la lucha por mantener la integridad en medio de la corrupción son solo algunos de los obstáculos que encontramos. Pero es precisamente en este tiempo que nuestro llamado a ser aprobados por Dios se vuelve cada día más crucial para ti y para mí. ¿Cómo podemos enfrentar estos desafíos para ser aprobados por Dios? Usted se ha hecho esa pregunta. Quiero continuar en la palabra porque quiero compartir 3 aspectos que nos van a ayudar a vivir una vida de aprobación delante de nuestro Dios y al frente de nuestro Señor. Y para ello nos vamos a ir a la palabra, porque el primer punto es mantenerse alejado de toda relación con el enemigo y con el mundo que te alejen de la aprobación de Dios. Escúchame bien. Mantente alejado de toda relación con el enemigo y con el mundo que te alejan de la aprobación de nuestro Señor. Este quizás es el aspecto más importante a tener en cuenta si queremos ser aprobados por nuestro Señor. La palabra es clara en esto. Debemos mantenernos alejados de toda relación con el enemigo. El enemigo es el enemigo y como tal tiene que ser tratado. El enemigo de Dios es enemigo suyo, es enemigo mío. Los enemigos de Dios son enemigos míos. El amigo del enemigo de Dios es enemigo de Dios y por tanto también es enemigo mío. Todo lo que se aparta de Dios es enemigo de Dios y por tanto es enemigo mío. Pero lo que sucede a veces es que nos dejamos envolver en una atmósfera y en el menor tiempo posible caemos en las garras del enemigo. Y esto fue lo que sucedió en Génesis 3. Estaba Eva, Adán, estaban en el paraíso, en el Edén, felices, todo a la mano, todo disponible, una vida de felicidad, pero el enemigo andaba ronroneando por allí. Y se acerca y le dice la serpiente antigua, Satanás. En Génesis, en capítulo 3 del 1 al 6, le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, así le dice. Por allí empieza a entablar la comunicación. Y Eva, en vez de evitar esa conversación, cae y allí se deja envolver. Y se deja envolver. Y entonces le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dice, comienza diciéndole así, no puedes comer de todo árbol del huerto, así le dice.
La serpiente sabía que podía comer de dos, menos de eso, pero lo que busca es la conversación. Busca el entorno para envolver y para involucrar a Eva en esa conversación. Y entonces Eva cae redondita, por llamarlo de alguna manera, y dice, bueno, no, podemos comer. Y por allí se va metiendo la serpiente antigua y llama mentiroso a Dios. Bueno, lo dice de otra manera y le dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este es un problema cuando nosotros interactuamos con otras personas que no están en el camino de nuestro Señor. Cuando nos dejamos envolver por esos grupos que te dicen, pero vente para acá. Y tú dices, bueno, pero esta conversación se está poniendo buena. Esta conversación se está poniendo interesante. Yo voy para allá. Y en cuestión de días ya te empiezas y comienzas a alejarte del propósito para el cual Dios te llamó. Allí precisamente cae Eva y la serpiente le dice, mira, no, pero ahí crea la curiosidad. Dice, ¿sabes que si la pruebas, mira, vas a experimentar otras cosas? Por llamarlo de alguna forma. Vas a experimentar otras cosas, mira, tus ojos se van a abrir más, vas a conocer el bien, el mal. Y no lo pensó dos veces, cayó redondita en la tentación y pum, allí fue desechado tanto Adán como Eva del paraíso. Se dejó persuadir por la conversación que tuvo con la serpiente antigua. Y es por eso que yo te digo que allí tenemos que tener muchísimo cuidado con las personas que tratamos día a día. ¿Con qué tipo de personas tratas tú día a día? ¿Es de la persona que te acerca más a Dios? ¿O es de aquel grupo de personas, de aquel grupo de individuos que dicen, mira, pero hacer esto no está tan mal? Mira, pero este chistecito así medio picante, eso no hace nada. Mira, pero está una foto allí ligeramente con ropas. Mira, pues eso no hace nada. Y por allí te van envolviendo. Y se van envolviendo y viene el otro. Y va con un matrimonio desordenado. Y entonces te invitan. Y dicen, bueno, sabes que yo salí con otra persona. Y por allí te dejas envolver y caes en las garras del enemigo. Y allí se rompe, por llamarlo de alguna forma, esa comunión con Dios. Se rompe esa aceptación con Dios. Por eso es importante que tú te mantengas aprobado, firme, alejado de los enemigos de Dios que, como dije, son enemigos tuyos también. Que no seas aprobado por otro no significa que tú estés haciendo las cosas mal. Significa más bien que te comportas como un varón o como una varona de Dios en un mundo donde busca corromperte. Pero eso no significa que te estás comportando de otra manera. Que seas aprobado por Dios te convierte en una persona única, una persona invaluable. Te convierte en un joven, una joven de un carácter firme y que se mantiene firme delante de la presencia de Dios para no caer en ese entorno, para no caer en esa atmósfera, para mantenerse firme y adelante dando testimonio a otros de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Por eso mi primera recomendación es mantente alejado del enemigo de Dios. Mantente alejado del mundo que trata de envolverte, porque esa es la misión del enemigo. Esa es la misión.
Él quiere que tú nuevamente vayas a su legión, por llamarlo de alguna manera. Pero tú mantente firme y aprobado por nuestro Señor. Y verás que las bendiciones de nuestro Dios se seguirán manifestando en tu vida. Así pues, todos en esta vida, todos tenemos un tiempo. Y la palabra dice también, dice más adelante, esto no lo quiero dejar pasar, si nosotros nos dejamos envolver por otras personas, lo que dice Primera de Corintios 15:33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es por eso que nos tenemos que cuidar muchísimo de lo que vemos en las redes, lo que compartimos con otras personas, las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. Tienes que vigilar muy de cerca eso, porque el enemigo está siempre alerta para envolverte, para hacerte caer. Por eso en este tiempo limitado que tenemos en esta vida, no las desperdicies viviendo la vida de otros. No las desperdicies para tratar de agradar a otros. No las desperdicies dejándote atrapar por ese dogma que es vivir con el resultado del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue la voz del Espíritu Santo en tu interior. Gálatas 10 nos dice, 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así lo dice la palabra. Entonces procura agradar a Dios, ser aprobado por nuestro Dios. Segundo punto que quiero tocar contigo es que para ser aprobado por Dios tienes que aprobar la prueba. ¿Cómo es eso, dirán ustedes? Sí, tienes que aprobar la prueba para ser aprobado por Dios. Y este es un tema donde a veces las emociones del cristiano o de la persona que sigue a Dios nos ponen en un carrusel o en una montaña rusa al momento de servir a nuestro Señor. Si estás sirviendo a nuestro Señor, si estás en un ministerio, si llevas el mensaje de la palabra, créeme que vas a ser probado. Vas a ser probado. La misma palabra nos dice que Dios prueba los corazones. Nos dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y al final dice que Dios prueba nuestros corazones, como lo acabo de decir, sí. Dios prueba nuestros corazones. La persona que decide seguir el camino de Dios, déjeme decirle que va a presentar pruebas. ¿Y por qué va a presentar pruebas? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué el cristiano confronta tantas pruebas? Y es precisamente eso lo que hace que nosotros tengamos que seguir adelante. Porque el cristiano impacta el reino. El enemigo no quiere que le arrebaten las almas. Pero el cristiano que impacta el reino, que trae a personas a los pies de Cristo, con ese se mete el enemigo. Porque él no va a permitir bajo ningún concepto que le arrebaten sus almas. El injusto vive una vida de pecado. El enemigo lo tiene entre las redes, no se mete con él. Y dice, este ya lo tengo ya de aquí, lo veo en la quinta paila del infierno y listo. Lo tengo ya capturado. Pero el que impacta el reino, con ese es que se mete. Porque ese es el que trae las almas para Cristo. Ese es el que con su testimonio predica también. Así no lleve la palabra, pero con su testimonio, con su forma de conducirse, con su manera de tener ese temor a Dios. Ese es el que impacta el reino. Y ese es el que se le presentan estas pruebas. Hay un caso
Y se lo voy a resumir, donde están tres jóvenes de la deportación, en el primer imperio de la historia, que fue el imperio babilónico, estuvo el emperador Nabucodonosor. Y bueno, evidentemente deportan al pueblo de Israel y traen ciertos jóvenes educados, y allí habían 4, y esto sale del libro de Daniel, pero no estaba Daniel en ese momento, sino que estaban 3 personas, 3 jóvenes. Y a Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua de oro de tanto por tanto alto, una cosa maravillosa. Y le dice a todo el pueblo, a todo el mundo, el emperador, le dice, aquí al sonar del clarinete, la trompeta, la pandereta, el 4, la guitarra, el teclado, todo el mundo se arrodilla a adorar esta imagen que yo hice. Más o menos lo hice así. Y evidentemente estos 3 jóvenes temerosos de Dios no obedecen. Y allí van, evidentemente, aquellos que no seguían, porque estos jóvenes resaltaban. Aquellas personas que siempre buscan hacer tropezar al otro. Y le dice, mira, ¿sabes que estos 3 príncipes, estos 3 jóvenes que tú tienes allí en el reino no obedecen? Viene Nabucodonosor, le dice, mira, es cierto esto. Les doy la oportunidad de que nuevamente al sonar el clarinete, la trompeta, la pandereta, todos los instrumentos se arrodillen. Y los 3 jóvenes le dicen, eso no lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros servimos a un solo Dios. ¿Usted ve el tamaño de esa prueba? El emperador se incendia, dice que se le mudó el rostro, así lo dice la palabra, de la ira, de la rabia, del odio que tenía porque no estaban obedeciendo la orden del emperador. Y manda a calentar el horno 7 veces la temperatura que tenía. Le dice, de aquí no va a salir ni siquiera la ceniza. Y entonces allí se ve el milagro de nuestro Dios. Sale y dice, como dice allí, de todo instrumento, porque si no lo adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Y allí dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya la decisión había sido tomada. Y dice que he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego. Y si no es así, tampoco vamos a servir a tu Dios. Usted ve el tamaño de esa prueba. Por eso es necesario que usted se mantenga firme en esa prueba. Allí se ve luego la misericordia de Dios, y donde Dios libra a estos jóvenes. Dice que lo lanzaron, y los que lo lanzaron fueron los que se quemaron. Pero estos 3 jóvenes caminaron y salieron con todas las ropas íntegras y superaron este desafío. Y tú puedes pasar por muchas pruebas, pero mira, la medida última de un hombre o de una mujer no se encuentra en los momentos ni de comodidad, ni de placer, ni de conveniencia. El momento último es donde tú demuestras lo que Dios ha hecho en ti en tiempos de desafío, en tiempos de prueba, en tiempos de luchas y en tiempos de controversia. Es allí donde se demuestra la firmeza y el valor de un hombre y de una mujer de Dios. Te puedo decir que muchas son las aflicciones del hombre, pero la palabra dice que todas las liberará Jehová. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esas pruebas? ¿Cómo vamos a responder a esos desafíos? Y es posible que tengas problemas, qué sé yo, de salud, problemas financieros, problemas que tus hijos son rebeldes, o que tu hijo tiene problemas, qué sé yo, de adicción a la pornografía, a la droga, no sé qué problema será, pero tienes que mantenerte firme orándole a nuestro Señor constantemente. Y estas pruebas sirven para medir tu nivel de fe
Y créeme, en la medida en que vayas aceptando y vayas orando y vayas manteniéndote firme y luchando con estas pruebas, tu nivel de acercamiento a nuestro Señor y tu nivel de fe va a seguir en aumento. Este es otro de los aspectos que tienes que tomar en cuenta. Tienes que pasar por las pruebas. Tienes que ser aprobado por esta prueba. Así que ten, como dice la palabra, por sumo gozo. Así lo dice la palabra. Cuando vengas pruebas, pues de todas ellas nuestro Dios te va a librar. Y finalmente, el último aspecto que quiero que tomes en cuenta es que tenemos que estar en permanente oración y comunión con Dios. La palabra nos dice en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como Enoc, nuestra vida debe ser un continuo andar con Dios. En oración usted va a conseguir dirección, fortaleza y renovación para enfrentar el día a día con esperanza y con valentía. Nuestra comunión diaria con Dios es esencial para mantenernos firmes y para ser aprobados por Él. La tentación siempre va a estar allí. La tentación de ceder a la corrupción o de comprometer nuestros valores puede ser fuerte. Puede tratar de alarte. Pero nuestra integridad, escúcheme bien, nuestra integridad no solo honra a nuestro Dios, sino que también es un testimonio poderoso para el mundo que nos observa. Es por eso que el testimonio suyo también es una forma de hablar del mensaje de Dios. Y en cada decisión, en cada palabra, en cada pensamiento, recordemos que estamos llamados a reflejar su luz y a vivir como hijos de Dios. Nuestra mayor ambición sea escuchar las palabras sublimes en el día que diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y quiero terminar diciendo que ser aprobado por Dios siempre va a ser el más alto honor y la mayor recompensa. Una señal eterna de que hemos vivido en comunión con el Creador del universo. Vivamos pues apasionadamente para ese propósito, para el llamado de ser aprobados para una vida eterna. Recuerda siempre lo que te acabo de decir, no busques ser aceptado, ni aprobado por los demás, ni agradar a los hombres. Busca ser aprobado primeramente por nuestro Dios. Busca ser aprobado por ti mismo. Y finalmente termino con esto. Tus herramientas, tus talentos, tus habilidades que Dios ha dado, úsalas para servir a nuestro Dios, para cumplir el propósito que Dios ha dado en tu vida. Esa va a ser el más alto honor, la mayor recompensa que puedes tener va a ser de que hemos vivido una comunión con nuestro Creador del universo. Amén. Quiero llamar al grupo de alabanza que se acerque por acá y quiero tener una palabra de oración para que el Señor nos ayude y nosotros continuamos siendo aprobados por Él. Que nos mantengamos alejados
del enemigo y de los amigos del enemigo. Que el Señor nos ayude a ser aprobados por Él, aprobando la prueba. Y finalmente, para que permanezcamos constantemente en oración. No es fácil seguir el camino de Dios, no es fácil. Y la palabra dice, procura con diligencia. Y cuando dice con diligencia, significa que usted y yo tenemos que hacer nuestra tarea de presentarnos con diligencia. Y en esa tarea están esos aspectos los cuales yo acabo de describir. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien pone, Señor, nuestros pensamientos en ti, Señor Jesucristo. Padre, que tu amor, Señor Jesucristo, que tu voluntad, Señor Jesús, Padre, que nuestro día a día seamos aprobados por ti, Señor Jesucristo. Que al despertar un nuevo día, seas tú, Señor, a quien demos gracias, Señor. Quien pongamos el día a día, porque eres tú quien nos da el aliento de vida, Señor Jesucristo. Te doy gracias porque, como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová y seguirá, Señor, mostrando su propósito, Señor. Pongo en este momento las cargas de cada una de las personas que se encuentran acá, Señor Jesucristo. Tú las conoces, Señor Jesús. Padre, que lo sobrenatural invada sus vidas, Señor, para resolver cada carga, Señor, para aliviantar, Señor, ese peso que carga sobre ellos, Señor Jesucristo. Para que tú seas, Señor, el que dé las direcciones de lo alto, Señor Jesucristo, a ese padre, a esa madre de familia, Señor Jesucristo, para seguir una vida santa y dirigida por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Dios.